Muy bien, aquí estamos otra vez con nuestro tercero temperamento. En esta sesión vamos a hablar de los flemáticos. A ver, ¿estáis listas? ¿Estáis preparadas? Pues vamos a por él. Vamos a por ese elemento tan curioso. Aquí, si vamos a nuestro diagrama, estamos hablando del cuadrante izquierdo, la parte inferior. ¿No? Estamos hablando de frío húmedo. Y quedaros también con esa frase para los flemáticos. El flemático es el aquel que pregunta hacia adentro. Ya hemos visto el colérico es el que afirma hacia afuera, el melancólico es el que afirma hacia adentro y ahora el flemático es el que pregunta hacia adentro. Y en esa descripción, ya sabéis, vamos a hablar del flemático típico, ¿no? Del agua, que es el elemento, ya me he adelantado, que es el elemento de ese temperamento. Y luego ya veremos los otros dos aportes. Entonces, el flemático típico es la estabilidad que se renueva. Muy bien, entonces, ya lo he dicho, así que aquí estamos hablando del elemento agua. Y una vez más, os invito a tener la experiencia, a dar un pause, a pausar ahora mismo ese vídeo, e ir a coger para tener la experiencia bruta con el elemento. Yo traje aquí ese vaso de agua, ¿no? Ay, qué bonito, súper bonito también, ¿no? Ese es un elemento. Ya veréis que es precioso también. Agua. Bueno, una de las cualidades de ese elemento es lo que ya hemos dicho, es que es la frialdad, o es que es frío, lo que aporta las características que ya sabemos por los melancólicos, que es de reposo o de descanso y permanencia. Entonces, todo lo que es frío tiene esa tendencia. No se expande y tampoco ocupa espacio, sino que contrae. ¿Cuál es el tiempo de reacción del flemático? Reacciona de forma lenta, igual que el melancólico. ¿Y cuál es el tiempo de permanencia? O sea, ¿cuánto tiempo tarda el flemático en volver a su estado natural después de haber recibido un impacto externo? Pues es rápido, ¿no? Su tiempo de permanencia es rápido, rapidito él vuelve a su estado natural. Muy bien, es curioso porque los flemáticos, ellos tienen como una mirada, esa es una característica muy, muy de los flemáticos. Ellos tienen una mirada como sosa, como que de pez muerto, así, ¿no? Como con, en los ojos se quedan como que medio abiertos, medio cerrados, es como muy así, soso, mirada de pez muerto. La cara, ¿no? La expresión del flemático no tiene tensión. Eso es interesante. Los coléricos se les ve muy por la forma de los ojos, ¿no? Tienen una forma de ojos como si fueran de estos pájaros de caza, ¿no? Esos pájaros que son carnívoros, ¿no? Que tienen esa mirada así como muy penetrante, muy fuerte. Esa es una característica de los coléricos. Los melancólicos tienen en general como una mirada como más caidita, como más de, ¿no? De un poco de peso, o incluso a veces puede llegar a una sensación realmente de tristeza. Bien, un vaso lleno de agua. Bueno, si yo no hago nada con ese vaso, el agua se queda ahí, ¿no? Tranquilita, parada, pero si yo la muevo, él se mueve también. Entonces, fijaros, ¿no? La tendencia es que el agua no tiene un principio de movimiento por sí sola, ¿no? Por sí sola ella no va a hacer nada, ella se va a quedar aquí parada. El agua responde a estímulos externos y ese es el símbolo de la estabilidad que se renueva. Diferente a la tierra, que es una estabilidad de reposo,
estable, ¿no? Como que se queda. Esa no, esa se renueva y ya vais a entender mejor cómo es eso. Siempre que miramos el agua, además de eso, ¿no? De que si no hago nada, se queda aquí paradita, si yo la muevo, ella se mueve, pero también inmediatamente cuando pienso en el agua, yo pienso en ciclo. El agua nos conecta con los ciclos. Y un agua estancada, un agua parada por mucho tiempo, se convierte en un caldo podrido, se convierte en limo, esa cosa, ¿no? Es como que pierde su limpieza. Por eso, la verdadera naturaleza del agua es una especie de movimiento. Y vamos a pensarlo aquí conmigo. El río va hasta que se desemboca en el mar. No es un movimiento en sí mismo, sino que es como si el agua estuviera siendo jalada por otra cosa, ella es empujada por algo. Y por eso mismo el agua, para ser bien entendida, necesita ser analizada por alguien que también esté en movimiento. Desde un lugar parado, si yo miro el agua, no lo voy a entender realmente. Necesito también estar en movimiento para poder analizar esa dinámica que tiene el agua. El río fluye superando los obstáculos, amoldeándose a los obstáculos y desembocando en el océano. Los espejos de agua sufren a la acción del sol, se evaporan, forman nubes que se precipitan luego y se vuelven una vez más a hacer ese viaje, esa jornada, a su curso como un río, hasta llegar al océano, se evapora y así vamos. El agua en la naturaleza siempre tiene estas características. Un agua formada por la lluvia, una lluvia de verano, una lluvia rápida, ella se deposita en un charco, forma un charco, pero en nada, rapidito desaparece. Eso como tal no es lo que llamamos realmente agua. Cuando realmente pensamos en el agua, con el esfuerzo del espíritu, con aquella mirada que va más allá de la piedra, recordaros, pensamos que el agua en realidad es algo que no obedece leyes, es algo que no puedes manejar muy bien. La tierra se convierte en un edificio, una estructura, una cueva, un castillo de arena. La mueves, ¿no? El fuego es producido por la mano humana. Si frotas dos palos, ahí tienes fuego. El fuego es manipulable. El fuego obedece. Él permanece en la punta de la antorcha. El fuego ilumina dentro de una chimenea o nos calienta a todos. El agua no tiene esa naturaleza. El agua es salvaje. Ella nunca desaparece, se convierte en otra cosa. El fuego se apaga y la tierra se asienta, pero el agua no. Entonces, el refrán, ¿no? El dicho que tenemos también en Brasil, yo he buscado en la adaptación de cómo sería en castellano y creo que lo decís así, en agua blanda, en dura piedra, tanto dará que la hienda. O sea, si embalsas el agua y esperas a que pase el tiempo, vamos a ver con total seguridad que el agua vence la piedra, porque el agua o se evaporará o se va a infiltrar hasta empezar a romper la piedra. El agua gana y permanece. El agua sometida al fuego, bajo fuego, ella al principio parece que el fuego gana el agua, pero no, porque el fuego se va a apagar, se va a extinguir en algún momento.
pero el vapor del agua no. Él va a seguir, va a continuar, se va a condensar y va a otro lugar hasta que otra vez se convierte en agua líquida y otra vez. Es interesante eso, ¿no? Y de hecho es curioso que de todos los elementos, el único que no permanece, y ya hemos visto eso, pero recordamos aquí, el único que no permanece es el fuego. Es el único que de verdad se puede apagar y extinguir. Bueno, por eso, por esas características del agua y otras cosas, se dice que el agua es el principio de la vida. De hecho, es símbolo de vida. Tanto los simbolistas, ¿no? La gente desde la antigüedad que estudiaban los símbolos hasta hoy, pero también los científicos coinciden de que fue en el agua donde apareció el primer ser vivo, la primera ameba, ¿no? Apareció ahí en el agua. Y de ahí vino la evolución de las especies, y luego el pez, que luego dio origen a otra cosa y otra cosa. Entonces, el agua tiene consistencia, permanencia, a pesar del componente frío que da esa consistencia, esa permanencia, la contracción, también tiene la humedad, tiene el principio húmedo. O sea, al mismo tiempo tiende a permanecer, pero también a envolver, a involucrar. Y adquiere, ¿no? Ella gana las formas que se haga falta para existir. El agua es antifrágil, nunca termina, siempre permanece y vuelve a su lugar. El agua tiene la tendencia de siempre volver para el lecho del río o el delta hasta después de todo el ciclo volver a encontrar el océano. Ok, los desafíos del flemático. Bueno, si paramos a pensar un poco en todas esas características del agua, hay que hacer un llamado aquí a los flemáticos, a las flemáticas, a no ser pasivos en la vida, a no permitir la pasividad, o sea, la pereza, ese estado de, ¿no? Los grandes de la humanidad han sido flemáticos, porque son gente que podía repasar el ciclo de la verdad varias veces y hacer grandes contribuciones desde diferentes formas y perspectivas. Son personas que pueden estar en las profundidades, ojo, pero también en las alturas, sin perder su naturaleza. Son personas que, a pesar de parecer cambiar de forma, agua, nunca cambian su naturaleza. Toleran estar en diferentes ambientes sin desfigurarse, sin perder su característica original, sin perder su personalidad. El temperamento flemático es un temperamento salvaje, aunque no lo parezca, porque pueden parecer realmente personas súper pasivas, personas como pasotas hasta lo último. Pero ojo, porque ahí detrás de eso esconde un temperamento súper salvaje. Él admite varias formas sin perder su rostro, su naturaleza, su principio de unidad. El temperamento flemático tiene la característica fría de la contracción y la humedad del envolvimiento. Cuando aparece un flemático, puede aparecer de varias formas, evaporándose, corriendo como si fuera en un río, parado en un charco. Y son así, son muy sorprendentes. De repente viene con algo, es como, madre mía, ¿de dónde vino eso, no? De esa persona que están así, llana, tan parada. De repente te sorprende con algo. La humedad del agua tiende a envolver a los demás, ya sabemos eso. Pero también tiende a dejarse envolver. Cuando un flemático recibe una información, un trauma, una noticia feliz o una noticia de muerte, ellos van a quedar impactados porque son seres humanos, pero
no van a guardar esa información de esa forma. Es distinto, ¿no? De la tierra, por ejemplo, eso se queda ahí en esa forma específica, tan marcada. No, ellos van a ser impactados, van a sufrir, si algo difícil, se van a alegrar, si es algo guay, pero no se quedan de esa manera en ellos. El agua no conserva la forma de las cosas, conserva el sabor y el olor. Él mantiene como si fuera una memoria conceptual de la impresión que ha recibido. Y eso es súper interesante porque es así, ¿no? Es muy distinto a un melancólico, por ejemplo, a un colérico. Por sí mismo, el agua es inodora, ¿no? Es inodoro, pero si el agua coexiste con algo más, ella va a adquirir ese sabor. De alguna manera, el flemático extrae la información de quien se la está dando a través de la esencia de esa información, por ejemplo. Es como si yo cogiera ese vaso con agua y echar aquí una gota de limón. Ese agua va a absorber ese limón, se va a quedar, aunque que no sea limón, se va a quedar con la esencia del limón. Y entonces pasa a tener el sabor del limón. Así son los flemáticos, así reciben la información externa, ¿no? Los impactos, las impresiones externas del mundo. Comparando con un melancólico que acabamos de ver, cuando recibe una noticia, es como si fuera una ruptura, ¿no? El melancólico se queda con esa impresión por mucho tiempo. Hemos visto, ¿no? El dedo en la tierra. El flemático no se queda con esa impresión por mucho tiempo, pero él se quedará impresionado no por la forma de la ruptura, por ejemplo, en el caso de una ruptura romántica, si es una pareja y estamos, vamos, ya estamos rompiendo con la pareja, el melancólico eso entra en el melancólico, ¿no? Como con mucha intensidad y eso se queda ahí por bastante tiempo. El flemático no, él lo va a recibir de una forma distinta, él no se queda con la ruptura como tal, se queda con la ruptura. Él no se queda, no es por la forma de la ruptura, sino que en el flemático se va a quedar las impresiones dispersas de lo que significa una ruptura. Fijaros la diferencia. El melancólico, la ruptura entra en él con toda su forma. El flemático no. Él se queda con el concepto, con lo que significa una ruptura, no con esa ruptura específica, pero él se queda con un sabor de la ruptura, con la esencia de la ruptura. Por eso los flemáticos tienen una gran capacidad intelectual si ellos se trabajan en ese sentido, porque ellos logran extraer un concepto de un hecho concreto, porque ellos tienen esa capacidad de extraer la esencia de las cosas. Una persona melancólica podrá decir exactamente qué es una ruptura con Manuel. Si Manuel rompe con una flemática, ella va a extrañar a Manuel, pero extraña más a un hombre, un compañero. Le falta algo, es ese sabor que se quedó en el agua. No sé si me estáis pillando aquí. El flemático, por lo tanto, él logra detenerse en ese concepto y reflexionar sobre él, lo que también es un riesgo, porque imagínate padres o figuras de autoridad flemáticos relacionándose también con otro niño o con personas de un equipo que también sean flemáticos. El niño dirá cosas a los padres y estos van a tener la tendencia de siempre entrar en el mundo de la abstracción. O sea, se va a quedar todo en lo abstracto. Lo que hizo el hijo para ellos no deja una forma personal y concreta, deja una forma abstracta. El niño incluso se puede sentir incomprendido porque por esa humedad fría, ¿no? Es como que no permanece.
dura ahí, permanece solamente mientras están juntos ahí, pero luego eso ya se elimina, ya se olvida la impresión, es como que desaparece. Pero eso no quiere decir que no se recuerdan. Lo que sí quiere decir es que ellos no siguen reviviendo en su interior como en el caso de los melancólicos. Y por eso mismo es que el flemático se puede orientar mejor en el mundo. Por eso dicen que en tiempos de guerra es bueno tener un flemático en la mesa, porque le llega la información, él se va a inquietar, ¿no? Por lo que sea, algo si le perturba, se va a inquietar, pero en nada él vuelve a la calma, logrando extraer el concepto de la información que le llegó. Tienen la capacidad de contener peleas por eso, porque él capta la esencia del conflicto para luego proponer una solución. Qué guay, fijaros, ¿no? Cómo, como todos los elementos, cómo también se necesita, cómo se necesita flemático, cómo se necesita agua en la convivencia entre seres humanos, cómo nos complementamos de diferentes formas. En una relación amorosa, por ejemplo, él, él puede involucrarse, se va a involucrar, pero no ofrece soluciones porque no tiene estructura. Y existe aquí en ese aspecto una tendencia a la fantasía. Él no tiene la energía del colérico que pone las cosas en marcha, ni la estructura del melancólico. Es agua. Necesita que algo externo le dé eso. Por eso el flemático tiene que estar atento al elemento de la cultura o un elemento intelectual. Tiene que estar atento y promover soluciones y eventos y estar en movimiento, ¿no? Para que esa estructura externa, algo externo, le dé ese funcionamiento temperamental, para que él sea capaz de hacer subsistir esa relación. Si estamos hablando en el caso de la relación de pareja, que él vea lo que hay en su entorno para traer a su relación, porque por sí mismo tiende a no dar estructura a la relación. A un flemático le viene genial cultivar la inteligencia. Él se va a nutrir de eso, se va a desarrollar muy bien, es como eso es su salsa, es un campo donde le va a ir genial. Porque mira, lo natural para él es que él no ser sacudido por las impresiones del entorno. Por ejemplo, la casa puede estar en llamas, él se va a afectar por eso, pero su naturaleza es extraer el concepto de la casa en llamas, lo que es, no reacciona de inmediato a eso. O sea, los cinco sentidos, la sensibilidad no enturbia la acción del flemático. Entonces, con inteligencia, con desarrollar la inteligencia, él va a lograr con el tiempo captar el concepto de muchas cosas y orientarse en el mundo más desde el campo conceptual y no tanto desde el campo de los cinco sentidos, que es donde no le va, ¿no? Es como que no le mueve realmente muy bien. Y no ser pasivos, ¿no? Si la casa está en llamas, ok, genial, con la inteligencia captas ahí el concepto de la casa en llamas, pero ir a una acción también. Esa es una invitación a los flemáticos. Ok, ¿y la vida espiritual del flemático? ¿Qué podemos decir de ese aspecto? Eso va a ser curioso, vamos a ello. Un flemático puede llegar a escribir grandes obras de filosofía, de teología y otros tipos de obras porque no solo habla de cosas sensibles, de los sentidos, sino que capta y habla de la verdad de las cosas. Él no se confunde todo el tiempo con los estímulos del entorno. Acabamos de ver, no se enturbia por los estímulos del entorno. El entorno lo impacta, lo afecta, pero lo que queda en él es el sabor, como el limón que queda el sabor en el agua. Entonces, en el campo espiritual, el ayuno es símbolo del flemático y vamos a entender mejor por qué. Tradicionalmente, cuando hablamos de ayuno, el ayuno está conectado
a lo que la filosofía, la teología llama de pasiones. En filosofía específicamente, las pasiones son los movimientos del alma, las cosas que nos sacan de nuestro eje, las famosas ganas de. Ejemplo, ¿no? Estamos aquí viendo ese vídeo o en una clase estudiando algo, haciendo algo importante y de repente ya tenemos ganas de levantarnos, de comer, de algo. Entonces, esos son lo que se conoce como pasiones desordenadas. El ayuno es una especie de símbolo que si yo consigo dominar el hambre, consigo simbólicamente dominar todas las otras pasiones. Y como el agua es la que reúne el polvo, el agua es la que reúne la harina para hacer, por ejemplo, un pan. Ella es la que convierte la harina en esa masa. El flemático que practica el ayuno consigue dominar mejor sus dispersiones, logra reunir las pasiones en una sola pasión. Él gana como una estabilidad porque él es agua, simbólicamente hablando, no tiene esa estructura como para lidiar con esas pasiones. El agua absorbe y acumula, ¿no? Entonces, un flemático que practica el ayuno, él logra controlarse mejor, controlar esas dispersiones mejor. Todos tenemos esas dispersiones, todos tenemos las cosas que nos sacan de nuestro eje, ¿no? Nuestra, yo qué sé, la dificultad en controlar la comida o un vicio en alcohol, en tabaco o en la tele o en ver vídeos, las dispersiones, las distracciones de nuestra realidad, cosas que nos sacan de quiénes somos realmente, ¿no? Una reacción, todas ellas. Entonces, el ayuno en realidad para el flemático es una práctica natural para él, porque promueve en él lo mejor que él ya tiene. Pero es bueno para todos, en realidad. El ayuno ofrece esa, esa estabilidad para todos, en realidad. Pero al flemático lo hace aparecer en todo su esplendor, porque el agua estancada se descompone. Por lo tanto, la persona flemática, a partir del cultivo intelectual, de las prácticas externas como la actividad física, fijándose objetivos más grandes, obtendrá la naturaleza misma del agua, que es movimiento, la naturaleza de permanecer cíclica. Y el ayuno le va a facilitar eso al flemático. El flemático no es perezoso, ojo, parece, porque son pasivos, pero sí es verdad que tienen movimientos lentos, están como en una calma que es distinta. Es como, ¿no? Imagina el agua ahí, si ves a un agua calma, ¿no? Un océano calmo está ahí, ¿no? En su movimiento así, lento. Pero también podemos pensar en otras manifestaciones de la naturaleza, donde podemos entender mejor la versatilidad y la dinámica del agua, esa parte más salvaje del agua. En la naturaleza la encontramos en muchos estados. Es realmente un elemento que asume, vamos, agua gaseosa, agua líquida, seca como el hielo, la nieve. La nieve es un tipo de hielo blando, suave, pero también tenemos un hielo más seco, ¿no? Como el hielo seco mismo. La nieve como tal, ella puede coger características como más tiernas, más suaves, aunque esté en un estado concentrado del agua, que es el hielo. El agua es difícilmente comprendida porque a veces cuando ves a un flemático con esa cara que tiene ahí de pasota, ¿no? De pez muerto, no sabes realmente lo que pasa por su cabeza.
Y es así tal cual. Cuando ves a un flemático, estás aquí, madre mía, ¿qué estará pensando ese? ¿No? Pero es importante tener en mente, tener en cuenta esa concepción del ciclo salvaje del agua, el símbolo de estabilidad que se renueva. Y es complejo el movimiento del agua. No existe probablemente dos movimientos iguales en una onda en el mar. Es tan magnífico, ¿no? Yo he estado hace unos días en la playa y a veces viene como, ¿no? Suave, blanda, te lleva así, ¿no? Casi como que te hace levitar y de repente viene una que te da la cara y ahí estás como, madre mía, ¿qué ha pasado aquí con esa ola, con esa onda? Es bonito y a la vez es inexplicable. El agua es transparente, es como un espejo, ¿no? Yo veo aquí, veo el reflejo, si lo miro, es un reflejo de nosotros, es un reflejo de ti, como una especie de camaleón también, porque el agua toma la forma, extrae su concepto, se deja involucrar por esa forma de lo que él ha absorbido, pero cuando se quita este elemento, lo que permanece en el agua es la esencia de ello. No es que el flemático tarde en impresionarse, sino que él tarda en demostrar que se ha impresionado. Y el agua no es insensible. Cuando tocamos la superficie, ¿no? No sé si podéis ver aquí. Cuando yo toco la superficie y la muevo así, ¿no? Ella se mueve con mi dedo. Ahí está, moviéndose. Pero rápidamente ella vuelve. La impresión se queda, ¿no? Hay todavía cierto movimiento. Se queda con la impresión, pero vuelve rápido a su estado. El flemático entonces es muy sensible, igual que el agua, pero no se ve realmente su sensibilidad. El flemático no suele guardar muchos rencores, es todo lo contrario del melancólico. El agua apaga el fuego. El flemático es el único que tiene la capacidad de apagar el fuego. Si él sabe usar esa fuerza interna y salvaje, un flemático es capaz de cosas inimaginables, muy grandes, pero necesita activar su voluntad. La voluntad, que ya hablamos al principio de todo, que es una de las 7 facultades humanas, aquí sobre todo estamos viendo 4, que más vamos fortaleciendo capacidades en nosotros, más nuestra voluntad se va haciendo más fuerte. Existe una tendencia en el flemático a no tener esta voluntad. Entonces, ¿cómo educamos la voluntad de un flemático? Bueno, para no ser como el agua parada que se pudre, ese temperamento necesita objetivos claros, con muchos retos pequeños, pero diarios. Ok, llegamos a los aportes. Vamos a ver cuáles son los subtipos de ese temperamento tan curioso, tan distinto, tan diferente. Vamos al primer aporte, que es el hielo. Ese agua, pero el frío domina sobre el húmedo, sería el centro, ¿no? Lo que sería el agua misma, pero con algunas características distintas, ¿no? Es esa forma un pelín más sólida del agua. Y va a tener la frialdad, esa cristalización y un componente más estático, sin tanta humedad, sin tanta capacidad de envolver, como el hielo mismo. Es una persona más profunda, con una gran capacidad de introspección, una persona que en realidad está recibiendo cosas y cristalizándolas en el pecho, solidificando estas cosas en su pecho, ¿no? En su corazón. Incluso podemos pensar que son vengativos, un poco más rencorosos,
porque justamente por esa dinámica de cristalización en el pecho, reciben estimulación del mundo y esta estimulación no se pierde en la expansión o cambia de forma a través de la humedad. Eso es la cristalización. Tampoco resiste y rebota de un lado a otro por la sequedad, como ocurre con el melancólico. Ellos van a recibir un estímulo externo, por ejemplo, un regaño de alguien o una demostración de cariño, y lo llevarán hasta lo más profundo de sí mismo, hasta lo más abismal de su alma. Y a partir de ahí comienza a construir un edificio sólido. No tienen la rigidez del melancólico, porque no tiene la sequedad del melancólico, pero sí que tiene la frialdad, es el frío y sigue siendo húmedo, pero teniendo ese temperamento acuoso. Entonces, en el caso de un niño, por ejemplo, de un hijo, tiene ese subtipo que tiene ese aporte, vamos a ver que parece que vamos a tener la percepción de que es más valiente, de que tiene esa solidez que le confiere la frialdad, esa capacidad de profunda introspección. También pueden parecer asertivos porque a medida que logran profundizar e introspeccionar, van adquiriendo ciertas certezas de las cosas que pueden parecer las mismas certezas, por ejemplo, que tiene un colérico, porque el fuego recibe al mundo, el mundo golpea y él ya se expande, entonces puede parecer un poco en ese sentido. Él viene con certezas que no son fruto, en el caso del colérico, viene con certezas que no son fruto de una profunda introspección, sino de la tensión del fuego que es seco y caliente. La impulsividad de ese tipo de flemáticos no viene de la reacción, como en el caso de los coléricos, sino que viene de la introspección. Entonces la persona se siente con derecho a ser asertivo, porque eso brotará de lo más profundo de él. Por eso pueden parecer asertivos tal cual los coléricos. Fijaros qué curioso, ¿no? Es el opuesto total del colérico, pero tienen esa característica que pueden incluso parecer con los coléricos, pero desde la introspección que les da esa sensación fuerte de asertividad con la cual quieren salir hacia afuera con ella. La pregunta es, ¿esa, esa asertividad viene de una reacción o viene de pensar en ello, casi como si fuera un rencor? En algunas relaciones va a aparecer como un rencor, pero también puede ser porque están pensando en la estrategia, por ejemplo, en el caso de una empresa. Y después de reflexionar mucho, en una reunión salta asertivamente, de forma asertiva. Entonces, fijaros qué curioso eso, en ese aporte. Asertividad, desde esa, no es el colérico que es una reacción, sino que es de pensar en ello. Si es una relación, eso puede venir desde el rencor, si no, puede ser desde ese tanto pensar, ¿no? Que sale de forma asertiva. Y esa asertividad puede parecer incluso, fijaros, incluso más violenta que la del colérico. Ojo, estamos hablando del fuego, colérico, fuego, ¡fua! ¿No? Aquí estamos hablando del agua y ese aporte específico, ese hielo, ¿no? Esa agua más fría, ella puede tener una asertividad incluso más violenta que de un colérico, pero esa asertividad no surge como una chispa de un mechero, sino que llega con la fuerza de un tsunami que retrocede y cuando ya no puede retroceder más, avanza y envuelve todo lo que tiene delante. ¡Wow! ¿No? Entonces no se puede confundir. Es imposible confundir esa asertividad de ese aporte flemático con un colérico. Si es una reacción, es señal de calor, expansión del fuego del aire.
Pero si viene de algo recogido, in- de la introspección, y luego lo devuelves como una ola, eso es agua. Estamos hablando de ese aporte de los flemáticos, ¿ok? Muy bien. El segundo aporte, ¿cuál es? Vamos al vapor o el rocío, que es el húmedo predomina sobre el frío. Aquí el flemático puede recibir un aporte algo caliente desde arriba, desde el sanguíneo, que se está ahí, ¿no? Pegado al sanguíneo. La estación del año del flemático es el invierno. Habéis visto que cada temperamento está correlacionado simbólicamente con una estación. Cuando tenemos el pasaje entre el final del invierno y el principio de la primavera, es como si fuera el recomienzo de la vida. ¿Quién entrega esa potencia a la primavera, ese recomenzar de la vida? ¿Quién entrega esa energía? Es el final de la estación fría que la vemos o la pensamos como insensible, extremadamente fría, pero la potencia está dentro todavía. Es el vapor que entrega esa potencia a la primavera. El vapor puede ser confundido muchas veces con el sanguíneo. Ese aporte se puede confundir con el sanguíneo porque es húmedo, está en la transición de la entrega del invierno a la primavera. Tiene la capacidad de que le gusta convivir y compartir con las personas. Es casi como un tipo de aire. El vapor condensa y luego cae, pero es vapor. Y mientras está ahí, tiene esa característica de aire. No son tan expansivos como los sanguíneos, no les gusta tanto la fiesta, pueden ser grandes consejeros porque te va a dar la idea que ha elaborado en un lugar bastante profundo, una idea conceptual. Son buenos interlocutores para escuchar en una rueda de amigos, no destacan tanto como los sanguíneos y coléricos, son más introspectivos, pero cuando hablan lo hacen de una forma suelta, tranquila, como si fuera prácticamente un sanguíneo casi, porque te guían con un hilo conductor en esa conversación. Hay que diferenciar con la brisa de los sanguíneos, que ya veréis, ese aporte que está ahí pegadito al flemático, no es lo mismo. Los sanguíneos son bastante más leves, bastante más ligeros. Ya veremos qué es. En la fiesta, aquí abriendo un paréntesis, hablando del flemático de una forma general, aunque estamos viendo detalles en los aportes, si vamos a la fiesta, los flemáticos van a ser esas personas que llegan a la fiesta, observan, están tranquilos, van así, y luego viene la tía de alguien, y si esa tía se pone al lado del flemático y empieza a hablar de su vida, empieza a contar toda su historia, todo lo que sea, el flemático la va a escuchar con alegría, la va a escuchar, se va a envolver con ella, ¿no? Se va a involucrar, incluso quizás extraer un concepto, decirle algo. Entonces él tiene esa habilidad, aunque no sea expansivo, tiene esa habilidad social, ¿no? Esa habilidad de no, quizás no grupos, no tan ruidoso como los coléricos o como los sanguíneos, pero ahí en el uno a uno, él va a disfrutar de ese intercambio social. El flemático tiene una tendencia, ahora volviendo al aporte vapor o rocío, él tiene una tendencia a ser más sensible, porque no tiene la estructura que da la frialdad, esa capacidad de elaboración, esa percepción que viene cuando yo bajo y me concentro, que me hace sacar algo de las impresiones del mundo. Cuando hay una predominancia del componente húmedo, él va a tender a perder esa capacidad de dar forma. Entonces va a ser más sensible, más espiritualizado, intuitivo incluso. Va a tener una gran capacidad plástica y moldeable. Tendrá
poca capacidad de expresión cohesiva del mundo material y concreto, que es lo que se nos da fácil a los melancólicos. Hay ciertos flemáticos, ¿no? Y aquí incluso estamos hablando de estos que están más cerca de los sanguíneos, entonces es vapor, no hay estructura en el vapor. Hay ciertos tipos de flemáticos que pueden parecer, y ese aquí es el que puede parecer sanguíneo. Las personas sanguíneas son aquellas que expresan muy bien sus impresiones, que tienden a comprender mucho a los demás, tienden a no tener una manera muy concreta, pero se adaptan dando soluciones en el mundo. Para los flemáticos con predominio húmedo, también suele ser así. Podemos mirar a un niño, un hijo, ¿no? O incluso una persona del equipo nuestro y ver que esa persona es más sensible, más intuitiva, incluso puede llegar a ser más egocéntrica, pero tiene una característica como que parece despistado, ¿no? Es como que se va, como si, es como que si en su cabeza necesitara resolver las cosas como un sanguíneo lo hace en el aire, ¿no? Ya saben que la mente tiene el símbolo de aire, entonces es como si fuera eso. Es intuitivo, sensible, involucra a los demás, pero no se concreta tan bien como el flemático clásico, como el que vimos antes, en la parte anterior. Tenemos que saber que cambian de forma todo el tiempo. Eso no significa que no sean confiables, ojo. Son más susceptibles, volátiles, como si fuera un estado gaseoso. Aquí estamos hablando de vapor. Son personas que tratan de complacerte, pero nunca logran lo que han planeado. Es muy difícil porque le falta la forma que viene de la frialdad, no tiene la estructura. Recuerda que la persona no está haciendo eso por las malas, ¿no? Sino que quizás le falta ese desarrollo para poder generar esa estructura. De hecho, es una dificultad innata de lograr. Ahí viene un reto, ¿eh? Puede ser muy difícil aquí. Puede ser una gran causa de constante frustración. Entonces, a ese aporte en específico del flemático podemos ayudarles ofreciéndoles estructura. Son personas que se benefician mucho de la amistad, de una religión, por decirlo de una forma, o de una disciplina espiritual, de una presencia continua a su lado, porque necesitan esa forma que se le ofrece externamente. Él desde dentro no es capaz de generarla. Con el tiempo y con la experiencia con otras personas, ellos van aprendiendo y van haciendo, ¿no? Haciendo sus protocolos y sus formas de cómo generar estas estructuras. Y entonces ya pueden como que defraudar menos las expectativas con respecto a ellos, ¿no? Hacia otros y hacia ellos mismos. Para ese subtipo, ese aporte, predominan las preocupaciones sobre las motivaciones. Están más en el mundo del pensamiento que en el mundo de la acción o la elaboración interior para la acción. Es como que se quedara en el aire, literal. Recibe tu pedido, pero la persona con ese aporte lo escucha, se impacta, quiere hacerlo, quiere devolver, quiere agradar, pero le falta la capacidad de articular, de devolver como una acción. Entonces podemos ayudar primero entendiendo que funciona así, sin tomarlo como algo personal. Y entonces empezar a ayudar dando ese apoyo y esa estructura interna. Ok, vamos al tercer aporte, el tercero que es el hielo seco, que es el frío que predomina sobre el húmedo con un aporte seco. Ese está más cerca de la tierra, está en la frontera ahí con los melancólicos, es más condensado, es más profundo, tiene la capacidad de elaborar las cosas más conceptualmente, aunque pueden parecer muchas veces secos, en plan colérico, ojo, ¿no? El invierno es el cero absoluto, donde no hay vida. El frío absoluto es lo opuesto al movimiento
es el opuesto a la vida, porque la vida es movimiento. Es como si fueran dos caras de un símbolo, ¿no? Ya hemos hablado de símbolo y contrasímbolo. De la misma forma que tienes un infierno que está relacionado al fuego, que lo quema todo, es capaz de matarlo todo. Ejemplo, por ejemplo, un incendio en un bosque, en una selva, que lo deja todo en cenizas. El frío absoluto también tiene esa capacidad de quitar completamente el movimiento de las cosas, quita la vida de las cosas. Tiene una característica de marcar en el hielo. Por esto se pueden volver los flemáticos aquí, estos, muy rencorosos, porque tienen esto más profundo y seco, más cerca ahí ¿no? De la arcilla, del barro, del lodo. Entonces va a ser agua, pero con un componente de estabilidad de la tierra. Esas personas tienen todas las características de los flemáticos, o sea, es decir, es introspectivo, se involucra con las cosas, es afectivo, tiene preocupación por no chocar con los demás, una fuerte preocupación por cuidar, involucrar, comprender, recoger, elaborar dentro de sí mismo y solo entonces entregarlo externamente si es para el bien y la comprensión de todos los demás. Pero con esa aportación seca empieza a tener un componente como terroso, generando en él una necesidad de estabilidad. Esa cualidad les da la característica de estar más preocupados por la estabilidad material, no solo con el confort emocional de quienes viven con él, sino también con el confort material. Mira aquí ese pequeño matiz que tiene ese aporte. Es, por ejemplo, esa señora que no solo está en la cocina cocinando y que no solo quiere dar buena comida, sino que quiere que los demás estén a gusto en su casa. Ella da la mejor almohada, la mejor cama a las personas que están quedando en su casa. Además de la parte emocional, viene la necesidad de cierta seguridad. Al sentir, al percibir y recibir el mundo, percibe a través de la matriz del agua, pero con ese componente seco. O sea, sigue siendo emocional, pero con cierta distancia. No se involucra tanto en las cosas y no se dejan involucrar tanto en el mundo. Al recibir una información del mundo, logra como hacer una separación, una incisión que ofrece esa calidad seca. Son los niños, por ejemplo, que son súper emotivos, que ven la madre triste y quieren cambiar el estado emocional de la madre, pero él también necesita sus momentos de desapego. No siempre se deja convencer por el chantaje emocional de los padres. Los convence el chantaje emocional, pero ellos se dan cuenta de que hay algo oculto ahí, de que los padres están usando como la incorrección para educarlos. Ellos se dan cuenta. No les estás explicando la mejor manera. Estás tratando como de seducirlo, manipularlo. De todas formas, estos niños, al igual que los adultos de ese aporte, van a tener un carácter más protector, porque el componente seco quiere dar, ¿no? Tiene que querer esa estructura, querer dar esa protección. Los flemáticos se pueden moldear mucho con las situaciones. O sea, va a ser normal ver como que hay flemáticos con características de sanguíneo, con características de colérico, con características de melancólico, en función de la influencia que han tenido de sus padres o de las personas en su entorno. Y a veces ellos también explotan. ¿Qué es un tsunami? No es la fuerza más incontrolable de ese planeta. No hay quien para un tsunami. El fuego el hombre lo puede apagar. Un terremoto el hombre puede, ¿no? Manipular sus estructuras para así como ir ahí soportando los terremotos como hace mucho en Japón. Pero un tsunami no hay quien para.
Entonces, ¿cómo volverse un flemático maduro? Bueno, si tienes frialdad y humedad, hay que añadir calor y sequedad. Hay que profundizar en las cosas necesarias, en las virtudes, por ejemplo, en estimular el apetito irascible, en las cosas elevadas, los bienes arduos. Empezar a moldear también dentro de los aportes para para evolucionar como ser humano, como persona, ¿no? Y también para servir, para entender mejor al otro. De los pecados capitales, ¿no? De los vicios capitales, el que domina el flemático es la avaricia. La avaricia no permite deshacerse de algo, es ese apego a las cosas, sobre todo a algo que él cree que le define, porque el agua no tiene la estructura para retener. Entonces, por esa falta de estructura, él se aferra a lo que él cree que le define, que le da esa estructura. Entonces, necesita trabajar mucho el apetito irascible, trabajar mucho ese desapego y buscar las cosas elevadas, ¿no? Y a partir de ese vicio dominante, es que podemos entender mejor el movimiento espiritual del flemático. Entonces aquí para él es la generosidad, la virtud contraria a la avaricia. Hacer algo por alguien con un propósito irascible, ¿no? Que es lo que, lo que la sequedad confiere a, a los temperamentos, que es el apetito irascible. Salir de su estado natural, moverse hacia el otro con esa expansión y ese calor. Y ahí entonces vamos a tener un agua que se estará siempre renovándose. Ok, ¿cómo motivar a un flemático? Bueno, el flemático es desde el temperamento que más beneficio saca del pasar del tiempo, incluso por la característica que tiene del amoldarse a medida que va profundizando. Entonces tiene esa característica de adaptarse y en esa adaptación él logra absorber. Entonces imagínate eso con el tiempo. Es como una ola del océano que va y viene arrastrando las cosas y extrayendo el concepto de estas cosas. Entonces un flemático bien educado, ¿no? Trabajado, motivado, tiene ese rasgo de estar en una situación y sacar lo mejor de esa situación aunque la mezcle por un tiempo con otras personalidades, otros temperamentos, en la convivencia con otras personas, aunque parezca ahí un poco camaleón, luego necesita un tiempo para que se asiente en él y que él pueda extraer lo mejor de la experiencia. Como no tiene una característica fija que tiene la tierra, el flemático necesita tiempo para absorber las cosas y registrar en su memoria aunque ya sabemos que el agua también es símbolo de memoria, cada vez vamos viendo eso actualmente en la ciencia. Cuando hablamos de simbólica, necesita el tiempo para hacer ese registro de esa memoria. Y tenemos que tener cuidado con el niño flemático, como tiene esa característica de adaptación y absorción sin resistir. O sea, él absorbe, no se queja porque tiende a ser más pasivo, bueno, ¿no? Comprensivo, servicial y obediente a las demandas. Entonces hay que cuidarles. Necesitamos ser más delicados en el cuidado de la persona flemática, porque es fácil ahí de manejarles, de manipularles. Tanto un niño como un adulto, ¿no? Tiende a aceptar bien las críticas y las órdenes. No notas resistencias en un flemático. Son súper abiertos. Es agua, chicas. Yo pongo el dedo aquí, no hay ninguna resistencia. Es totalmente distinto de la tierra que intento ponerle el dedo. Es como que se me resiste primero. O el fuego, si intento meter el dedo se me va a quemar, ¿no? Entonces es como tener ese cubo de agua y le tiramos una piedra dentro, como yo ahora con el dedo.
Si sigue tirando, si sigues echando piedra y piedra y piedra, una más y otra, más y más y más y más, vamos a vaciar el vaso. O sea, el agua no ofrece resistencia, ya absorbe. El flemático absorbe un mandato, una crítica, pero no significa que él va a cambiar para bien el hecho de que absorba. Puede que simplemente esté perdiendo la confianza en sí mismo. Puede que lo estemos desconfigurando. Fijaros eso, ¿eh? El melancólico, cuando lo criticamos o somos duros con un melancólico, notamos en el momento que cambia, porque no lo recibe bien desde el principio. Si estamos de verdad atentas, vamos a ver que cambia, cómo va cambiando su expresión, se le cambia la cara, se le cambia la energía, se distancia, se vuelve más frío todavía. Con el flemático eso no es así. Él acepta muy bien las críticas, pero no significa que va a cambiar, sino que significa que podemos estar minando su autoconfianza. Entonces hay que tener cuidado con exigir demasiado a través de la crítica a un flemático. Incluso él puede ser que lo haga al principio, pero en realidad lo que está sucediendo es que le estamos vaciando de su propia personalidad. Dios, yo me imagino a los niños, es como que me da un nudo en el estómago pensar que podemos estar haciendo eso con los niños sin saberlo. Es como que le estamos quitando la capacidad de tener confianza en sí mismo y de tener autodeterminación, de tomar iniciativa en sus acciones, algo que ya no es natural, ya no es fácil para un flemático. Con el tiempo vemos que en realidad no mejora, que no reacciona positivamente. De todos los temperamentos, el flemático es el que mejor se motiva cuando lo animamos, cuando lo estimulamos, cuando empatizamos con ellos. Y ese es el cuidado especial que hay que tener con los flemáticos. Él no responde bien a un desafío. Si es fácil para él, lo va a hacer como una tarea a realizar. Pero si queremos que el flemático haga algo, difícilmente lo hará bien si lo desafiamos. Funciona muy bien, funciona mejor sobre la base del entusiasmo, la motivación, la colaboración. Él involucra, envuelve, se da bien con la gente, con las personas. Entonces, si hablamos de un niño, si hablamos incluso de alguien, algún adulto del equipo, si estamos al lado de esa persona flemática, señalando sus buenas calidades, ¿no? En el caso de los niños, recordando los buenos momentos, recordando lo bien que hizo una tarea, va a reaccionar muchísimo mejor, estará mejor involucrado en las actividades, tiende a estar más de tu lado y obedecer mejor si hacemos eso de esa forma. Refuerzas una característica del flemático haciendo eso, que es la humildad con la concentración, húmedo y frío. Es con ese temperamento que necesitamos ser más afectuosas y más atentas a los detalles de cómo hablamos, de cómo motivamos a esas personas. Con los otros temperamentos es fácil porque ellos reaccionan. El melancólico lo vamos a notar como que se cristaliza en una estructura fría de distanciamiento, por lo que tenemos tiempo de volver atrás y actuar en consecuencia de eso. Con el flemático es más difícil hacer eso. Por eso es fundamental mapear, identificar al niño flemático o a esa persona del equipo que es flemático y actuar con él, con ellos con más cariño, con cuidado. Otra cosa importante es que si queremos que nuestro hijo flemático cambie, por ejemplo, si es perezoso, si le va mal en la escuela o si no se porta bien, no vale la pena tratar de motivarlo mostrándole a dónde tiene que ir. Esa cosa de estás en el punto A y tienes que ir al punto B no funciona bien con los flemáticos.
porque tiene problemas en visualizar el cambio a largo plazo. Tiene una dificultad de comprender que puede operar en este cambio. Entonces, lo mejor para ellos en este caso es darles pequeñas tareas a diario. Estabas haciendo eso, a partir de hoy harás eso. Y yo te ayudaré y realmente aprecio tu cambio, aprecio lo cariñoso que tú eres porque son muy cariñosos. Ese tipo de refuerzo necesita un flemático, ese tipo de motivación. ¿Sí? Pues nada, ese ha sido el temperamento flemático, es así el agua.